Buenas tardes, profesor John. A continuación, le voy a pasar a mostrar el funcionamiento del proyecto de automatización en N8N. Bueno, de acuerdo a lo que yo he redactado en la diapositiva, el problema trata acerca de establecer o definir claramente la línea de titulación de un proyecto de tesis de estudiantes de la carrera de Big Data y Ciencia de Datos de un instituto de educación superior, en este caso de TechSoup. Entonces ellos a veces tienen esa dificultad de no saber en este caso definir claramente la línea de titulación. Para ello existe un documento llamado justamente línea de titulación, donde nosotros podemos ver las líneas de titulación que se han establecido para la carrera, ¿no? Aparece ahí Machine Learning, Deep Learning, series de tiempo, ingeniería de datos, Big Data, visualización de datos, procesamiento del lenguaje natural, visión computacional, ética, privacidad y gobernanza de datos, y finalmente la parte de optimización, simulación y modelación matemática, ¿no? Esas son las líneas de titulación que se han definido. Y yo acá tengo 6 informes finales de estudiantes, ¿no? En este caso voy a abrir uno de ellos para que se pueda ver, ¿no? Este es el formato que nosotros manejamos, ¿no? Y la estructura del proyecto, el título del proyecto, los integrantes en este caso. Y acá tenemos la estructura. Bueno, en el índice podemos revisar ahí, ¿no? Que se encuentra un índice general, el resumen, índice de imágenes, tablas. En la introducción, el capítulo número 1 abarca el diagnóstico de la situación, capítulo número 2 marco contextual, propuesta, análisis, interpretación de resultados, evaluación económica financiera, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. Entonces es complicado hacer una lectura. Bueno, no estoy diciendo que no se pueda hacer, ¿no? A veces por cuestión de tiempo, porque esto lo tiene que revisar un docente y con base a esa lectura y ya tener un panorama más claro de lo que contiene es un poco más complicado y demanda más tiempo definir claramente la línea de titulación, ¿no? Bueno, y el otro problema, como le había comentado, es porque a veces los estudiantes no tienen muy claro en este caso cómo definir ese concepto, ¿no? A pesar de que ellos cuentan con un documento. Bueno, entonces lo que yo he hecho es crear en este caso esa estructura que combina ambos tipos de enfoque, ¿no? Que hemos visto, el RAG, que sobre todo se utiliza para el caso de documentos que son muy grandes, y el CAG para el caso de documentos más pequeños, ¿no? Entonces aquí en el AI Agent, ¿no? He definido en este caso el prompt de sistema, donde acá podemos ver un poco lo que contiene él, ¿no? El rol sobre qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, en este caso, utilizar la información que se encuentra en una base de datos vectorial, que lo vamos a pasar a ver en un momento en el RAG, y la URL que contiene en este caso el documento, en este caso, de la línea de titulación, ¿no? Tenemos en este caso también el contexto, responder en este caso los requerimientos solicitados, ¿no? Que básicamente lo que yo voy a hacer es pedirle que me haga un resumen, ¿no? A este agente y con base a ese resumen definir en este caso la línea de titulación, ¿no? En vez de hacerlo propiamente con el documento completo, ¿no? La manera como lo va a hacer, bueno, el contexto son estudiantes del último ciclo de la carrera de Big Data y TechSoup. La tool en este caso va a contar con una tool general, vamos a decir así, que a su vez se divide en dos tools. Bueno, la tool general va a contar a su vez dos tools, una llamada proyecto de tesis, dentro de esta va a encontrar la información sobre los informes de los estudiantes, ¿no? Los cuales vamos a cargar ahí en una base de datos Postgre en Cloud SQL, ¿ya? Y dentro del CAP se va a encontrar en este caso el documento de la línea de titulación y había pensado también implementar una calificación del informe, pero estuve probando y me parece que por el tema de lo que es el token, ¿no? Y la cantidad de datos que uno le pasa, me dijo, ayer justamente lo estaba probando, que no se podía, ¿no? Como que era mucha información que tenía que analizar, ¿no? Y así me lo dijo textualmente, ¿no? Y que ya uno mismo lo tendría que hacer ya por cuenta propia. Bueno. Y el informe Search, que es otra tool que contiene en este caso la información que yo voy a utilizar de los informes, ¿no? Para poder este caso calificarlo, ¿no? Ayudar en este caso a la tarea al docente a cargo a la elaboración de resúmenes, definir la línea de titulación y calificar los informes finales, ¿no? Lo puse ahí por si acaso, dije, pero ya le conté que en las pruebas que hice no me permitía, ¿no? Quizás ahí falta definir algo más claro en el prompt, ¿no? O bueno, quizás en el propio tema de lo que es el flujo, ¿no? Pero yo me voy a centrar
más que nada en el tema de la línea de titulación, ¿no? Y las fases, como es similar a lo que usted nos ha mostrado en el curso, ¿no? Analizar la conversación, activar la tool, ¿no? Si se concluye activar una tool, activarlo enviando el contexto necesario, tomar la respuesta de la tool y optimizar el contenido, ¿no? Y el formato, adecuar el formato de acuerdo a la respuesta, en este caso, con la conversación que vamos a tener con el usuario final. Bien, entonces, ya aquí lo usual, ¿no? Estoy utilizando un modelo de Gemini, ya, el modelo 2.5 Flash, la base de datos Postgre que yo he creado, justamente lo estoy conectando allí. Lo vamos a pasar en un momento, ¿no? Y toda la información se va a almacenar, en este caso, en una tabla de históricos. Y luego aquí una tool de AI Agent, ¿no? Que a su vez contiene otras dos tools, ¿no? Que contiene aquí una descripción, ¿no? De cómo se va a usar esa tool, que sirve en este caso para definir la línea de titulación con base a los informes finales, ¿no? Y el tema de lo que le había hecho la calificación, que lo había puesto ahí por si acaso, ¿no? Pero que no es el tema principal del flujo, ¿no? Bueno, el modelo, nuevamente el modelo Gemini, y aquí están los otros dos tools, ¿no? El CAG, que en este caso va a servir para poder definir la línea de titulación, ¿ya? Usando la URL que yo he cargado en este caso en el Cloud Storage, que lo voy a pasar a mostrar en un momento. Y el informe SEL que contiene en este caso justamente las indicaciones para poder hacer eh, vamos a decir así, la información que nosotros vamos a tener en los informes finales, ¿no? Bueno, acá tengo en este caso mi primer workflow, ¿no? Que sirve en este caso para cargar los informes de lo que ya usted nos ha enseñado, ¿no? Utilizar un Postgres Vector Store, bueno, lo estoy manejando de esta manera. He creado en este caso un usuario, ¿no? Nuevo. Entonces yo me fui aquí, por ejemplo, a Google Cloud y aquí yo tengo un usuario nuevo. Bueno, tengo otros usuarios que yo he creado y que no los estoy utilizando. Este llamado proyecto N8N, bueno, y me he logueado en este caso con la IP pública y también creé una clave, ¿no? Una contraseña y un usuario para poder conectarme. Y luego aquí con el Cloud Studio, entonces lo que voy a hacer es ir revisando lo que he cargado, ¿no? Yo ya he cargado aquí algunos documentos, entonces para probar en este caso, para hacer la prueba, lo estoy utilizando en este caso como un default data load, ¿no? Cargar los datos en este caso por defecto con la configuración que usted está viendo allí. Y he previsto en este caso que el texto sea con caracteres en este caso separados, ¿no? Por espacios o saltos de línea. Bien, entonces acá voy a hacer una prueba de cómo cargar el documento, ejecutar el flujo, buscar el archivo, voy a buscar por ejemplo. Lo voy a cargar y ahí me sale el mensaje, ¿no? De que ya se cargó exitosamente. Bien. Lo otro, y acá ya tenemos esto justamente aquí en el vectors, ¿no? Entonces, si yo en este caso ejecuto esto, acá se ven todos los documentos que ya he cargado, ¿no? Que son los 6 informes finales de los estudiantes. Lo otro es en este caso el CAP, ¿no? Que en este caso tiene una estructura similar a la cual usted ya nos ha enseñado también en el curso, ¿no? El AI Agent que contiene en este caso el prompt del sistema, acá le estoy explicando, ¿no? Lo que va a tener que hacer, identificar la URL, identificar el documento que contiene esa información, ¿no? Y en este caso, en una primera parte he colocado en este caso la URL que contiene el documento de la línea de titulación que le mostré hace un momento, ¿no? Que es este documento de acá. Bien, y he cargado también otros documentos porque mi idea era en este caso que también haga la calificación, pero bueno, al final me centré solamente en el tema de la línea de titulación, ¿ya? Bueno, estoy haciendo aquí un TTP request, extraer información de esto, ¿no? Como un archivo PDF, y finalmente, en este caso, la respuesta, ¿no? Que se le va a dar, o el resultado que se le va a dar con respecto a la pregunta del usuario, ¿no? Que nosotros le vamos a hacer. Bueno, y finalmente, bueno, si vamos acá al Cloud Storage, por ejemplo, aquí crea un bucket, ¿no? Que al cual he llamado proyecto N8N, que a su vez tiene una carpeta llamada documentos, y en esta carpeta figura justamente esos documentos, ¿no? De los cuales yo me he centrado en el documento de la línea de titulación, ¿no? Entonces yo abro el documento, esto ya está como público, entonces yo lo puedo abrir, ¿no? Cargar la URL y ahí se va a agregar el contenido justamente del documento, ¿no? Acá yo he previsto convertirlo en PDF para que se pueda hacer en este caso el proceso más, de manera más sencilla. Bueno, entonces acá ya tengo la estructura ya del workflow principal, ¿no? Donde cuando tenemos aquí el AI Agent
con el PROM, que ya lo había mostrado hace un momento, ¿no? Tenemos en este caso el modelo, ¿no? La memoria en este caso en Postgres. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer la consulta, ¿no? Yo directamente, ¿no? Le voy a pedir que, por ejemplo, haga la consulta del proyecto de Cáceres y Condori. Bueno, entonces solamente le voy a decir Cáceres porque es el único estudiante apellidado Cáceres. No hay otro más que se apellide Cáceres, ¿no? Dentro del propio documento existe la información de los datos completos del estudiante, ¿no? Porque cuando hice una primera prueba, había un estudiante que se apellidaba Cárdenas y había otro estudiante que también se apellidaba Cárdenas, pero era su segundo apellido, ¿no? Y como tal me hizo la consulta a qué Cárdenas se refería, ¿no? Pero en este caso Cáceres es uno solo. Entonces voy a decirle, haz un resumen del informe final del proyecto del estudiante Cáceres. Pues acá me da justamente el flujo, voy a buscar ahí la información. Y en este caso, solamente es cuestión de esperar a que me dé el resumen. Toma un poco de tiempo por el hecho de que es un documento que contiene muchas páginas, ¿no? En promedio ahí lo he colocado, ¿no? El mínimo tiene 45, 46 páginas y el máximo llega a casi 90, ¿no? Entonces acá me hace un resumen con respecto a lo que es el proyecto, ¿no? Su objetivo dice desarrollar un sistema de análisis de video para evaluar el nivel de atención de los estudiantes, ¿no? De TechSoup, la metodología del proyecto, hallazgos claves que ellos han encontrado, resultados importantes, las conclusiones y finalmente la parte de lo que es recomendaciones. Ahora le voy a pedir que defina la línea de titulación, ¿no? Define la línea de titulación del informe final del proyecto de Cáceres. En este caso hay que ser muy específico al momento de hacerle la pregunta, porque si nosotros no le hacemos no definimos claramente la pregunta, a veces se tiende a confundir, ¿no? Leye. Quizás eso se podría ajustar un poco mejor en el PRON, había pensado, ¿no? Porque yo estaba probando de varias maneras y cuando yo le hacía la pregunta en específico, ya en este caso sí podía definir claramente la línea de titulación, ¿no? Y ahí está, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que esto pertenece a la parte de lo que es visión computacional y machine learning, ¿no? Y adicionalmente, pero quizás en menor medida, dice de ingeniería de datos y big data, ¿no? Bueno, podríamos probar con otro. Voy a utilizar el mismo prompt que está acá y solamente le voy a cambiar en este caso los datos, ¿no? Por ejemplo, hay otro estudiante que se apellida Núñez. A ver, vamos a ver en el caso de Núñez. Le voy a decir que haga lo mismo, ¿no? Que haga un resumen del informe final del estudiante Núñez. Entonces vamos a hacer lo mismo. Va a empezar a hacer la búsqueda. Y una vez que hace la búsqueda, me va a dar en este caso el informe final. Bueno, ahí está, ¿no? El informe final del estudiante Núñez, análisis de sentimiento, el objetivo en este caso es aplicar análisis de sentimiento para medir las emociones de los comentarios de opinión sobre acontecimientos sociales en el Perú, ¿no? La metodología SEMA, ¿no? Exploración, modificación, hallazgos claves, resultados importantes, modelo XGBoost, dice, que obtuvo mejor desempeño para poder hacer el análisis de sentimiento. La estructura del informe, palabras claves. Y aquí algo que sí ¿no? Noté es que no son en este caso, vamos a decir así, uniformes, ¿no? Los resúmenes, ¿no? Y eso tiene que ver quizás con la estructura del PROM, ¿no? Que, eh, bueno, quizás por falta de tiempo, porque ya esta semana quizás, ahorita estoy grabando el video el día lunes, ¿no? Quizás el día de mañana ya no voy a tener tiempo para poder hacer esas mejoras. Y bueno, estoy también a poco de vencer el plazo de entrega, ¿no? Ya quizás más adelante pueda definir claramente el PROM, ¿no? Para poder en este caso hacer un resumen que sea más uniforme con respecto a los otros. Y le voy a pedir ahora la línea de titulación. Entonces le voy a decir, define la línea de titulación del proyecto de Núñez. Entonces voy a colocar acá.
Y vamos a ver. Ya, para este caso, me dice que es procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Que se encuentra ahí dentro del documento, aunque dice que podría ser también Machine Learning, Deep Learning. Y ese es un poco un resumen de lo que son las líneas de titulación, ¿no? Y de ahí ya va a depender en este caso de, de qué tanto nosotros en este caso lo podríamos relacionar, ¿no? Porque en el documento que se redacta, ¿no? Donde ya el estudiante en este caso ha hecho su sustentación de su proyecto de tesis, solamente debería figurar en ese caso una línea de titulación, ¿no? No debería figurar dos. Por lo tanto, se podría en este caso de repente hacer una contrastación, una comparación con una revisión ya manual, ¿no? De parte de un docente y constatar en este caso o en todo caso decantarse por una única línea de titulación, ¿no? Bueno. Y eso es un poco lo que quería mostrarle con respecto a lo que es el funcionamiento de mi proyecto de automatización en N8N, ¿no? Quizás hubiera querido hacer más cosas, pero debido a la falta de tiempo, ¿no? Por cuestión a veces de tiempo por el trabajo y otras actividades que tengo que hacer, entonces ya no pude profundizar un poco más con el tema de lo que es revisión, ¿no? Que quizás lo haga más adelante, ¿no? Y bueno, si en caso tengamos todavía el contacto, profesor, entonces yo le puedo mandar ahí mi propuesta de solución. Usted de repente me podría dar alguna sugerencia de cómo podría ser este proceso de revisión, ¿no? Con base a una rúbrica de evaluación. Bueno, eso era lo que quería mostrarle con respecto al proceso de funcionamiento de mi proyecto. Y eso sería todo de mi parte. Que tenga buenas tardes.